¿Alguna vez te has puesto a pensar si realmente es mejor vivir cerca de tus hijos cuando seas mayor? Muchas veces creemos que estar cerca de la familia nos dará seguridad y tranquilidad. Pero la Biblia muestra que nuestra verdadera estabilidad no depende de los lazos familiares, sino de nuestra confianza en Dios. En Génesis, capítulo 12, versículo 1, está escrito: «Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré». Dios le pidió a Abraham que dejara a su familia, porque tenía un propósito mucho mayor para él. Hoy quiero que hablemos sobre por qué depender de tus hijos en la vejez puede ser un error que te impida vivir lo que Dios planeó para ti. Vas a notar que confiar en Dios y buscar autonomía espiritual puede darte una vida más plena y feliz en esa etapa. ¿Listo para ver que tu futuro puede ser mucho más grande de lo que imaginas? La vida muchas veces nos lleva por caminos inesperados. De jóvenes y adultos, luchamos por construir un hogar, criar hijos y pensar en el mañana. Y cuando llega la vejez, muchos piensan que solo estarán bien si viven cerca de sus hijos. Mucha gente cree que eso es lo más sensato, pero no piensan que esa decisión puede afectar incluso su propia felicidad y hasta dañar la relación con sus hijos. La Biblia enseña que depender demasiado de los demás, incluso de la familia, puede ser una trampa. En Proverbios, capítulo 22, versículo 7, leemos: «El rico domina al pobre, y el que pide prestado es esclavo del que presta». Eso no solo habla de dinero, sino también de dependencia emocional y de la idea de que nuestros hijos deben ser nuestra fuente de seguridad. ¿No es Dios nuestro verdadero proveedor? ¿No fue Él quien prometió cuidarnos en todas las etapas de la vida? Sin darnos cuenta, cuando esperamos más de nuestros hijos que de Dios, nos volvemos vulnerables y dejamos nuestro bienestar en manos de otros. Muchos padres creen que vivir cerca de los hijos les dará una vida más feliz, llena de cariño y atenciones. Pero muchas veces, esa convivencia forzada trae estrés, heridas y hasta peleas que se podrían evitar. Depender económicamente de los hijos es uno de los mayores riesgos en esa etapa. Cuando se pierde la autonomía y se pasa a depender de ellos, muchas veces surge una relación de control, aunque parezca ayuda. Al principio, puede parecer un gesto de amor de los hijos, pero con el tiempo puede volverse una carga para ellos. La Biblia dice que hay que actuar con sabiduría para no caer en esas situaciones. Proverbios, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice: «Mira a la hormiga, perezoso. Fíjate en lo que hace y aprende la lección. Aunque no tiene jefe ni capataz, almacena su comida en verano y guarda provisiones en la cosecha». Dios nos enseña a ser previsores, a buscar nuestra autonomía, confiando en la provisión y la capacidad que Él nos da para administrar nuestros recursos. Muchos creen que mudándose cerca de sus hijos garantizan una vejez tranquila, rodeados de atención y compañía. Pero, ¿y si los hijos ya tienen su propia familia, responsabilidades y retos? Lo que parecía una bendición se puede volver frustración. Algunos padres se sienten una molestia, ven que sus necesidades emocionales no se satisfacen como esperaban, y que la cercanía física no trajo el calor familiar soñado. El amor no se mide por la distancia, sino por la disposición del corazón. Dios no nos creó para depender emocionalmente de otros de manera que nos impida ver más allá. Él nos llama a confiar en su plan, mostrando que nuestra vida no depende solo de la presencia de los hijos, sino de la relación que cultivamos con Él. El Salmo 37, versículo 25 dice: «Fui joven y ahora soy viejo, pero nunca vi al justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan». Si Dios cuida de nosotros en todas las etapas, ¿por qué pensar que la única forma de estar bien es viviendo siempre cerca de los hijos? Por miedo a quedarse solos, muchos padres renuncian a su independencia y deciden depender totalmente de los hijos. Pero la soledad no se trata solo de la presencia física. Hay personas que viven con sus hijos y aún así se sienten abandonadas, ignoradas, invisibles,
Eso pasa mucho. Padres que en la vejez son tratados con frialdad o vistos como una carga. En muchos casos, vivir solo, con dignidad y propósito, es menos doloroso que convivir en una casa llena pero sin afecto. ¿Recuerdas a Abraham? Él podría haberse quedado en Ur, con su familia y amigos, pero obedeció la voz de Dios y fue a un lugar donde no tenía a nadie, solo su fe. Génesis 12:1 dice: «Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré». Dios no le pidió que se quedara donde estaba cómodo, rodeado de conocidos. Le pidió que confiara, que saliera de su zona de confort y entendiera que el propósito no dependía de la familia, sino de la misión que Dios tenía para él. ¿Cuántos hoy insisten en que solo serán felices cerca de los hijos, cuando Dios puede estar llamándoles a algo nuevo? Hay historias de personas que decidieron vivir lejos de sus hijos y encontraron una vida llena de propósito. Algunos se entregaron al servicio en 1900, la iglesia. Otros hicieron amigos que se volvieron familia. Otros emprendieron proyectos que tenían guardados por años. Por otro lado, hay quienes se mudaron cerca de sus hijos y se sintieron fuera de lugar, sin espacio, dependiendo de las decisiones de otros. Dios quiere que vivamos con plenitud, no por obligación. En la parábola del hijo pródigo, vemos una lección importante, no solo para los hijos, sino también para los padres. En el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 13, dice que el hijo menor reunió todo y se fue a un país lejano. El padre no lo detuvo, no intentó retenerlo a su lado. Entendió que el hijo debía vivir su propia historia. Si el padre hubiera obligado al hijo a quedarse, tal vez nunca habría madurado. A veces, la mejor forma de amar es dejar que los hijos sigan su camino, sin atarlos a la idea de que siempre deben estar cerca. Dios es un Dios de propósitos, de movimiento, de llamados. No quiere que nos quedemos estancados en una etapa, sino que sigamos adelante hasta el final. En Isaías, capítulo 46, versículo 4, hay una promesa. «Aún en la vejez yo seré el mismo, cuando tengan canas los sostendré». Yo lo hice, yo los llevaré, los sostendré y los salvaré. Si Dios nos sostiene, ¿por qué temer a la distancia, a la independencia, a vivir de manera autónoma? La verdadera seguridad no está en la cercanía de los hijos, sino en la fidelidad de Dios. Cuando pensamos en la vejez, deberíamos ver ese tiempo no como etapa de dependencia, sino como una oportunidad para crecer, confiar en Dios y vivir con propósito. No permitas que el miedo a la soledad te lleve a tomar decisiones que te roben la paz. No pongas tu esperanza en la compañía de los hijos, sino en la presencia de Dios. Él es quien guía tus pasos, sostiene tu vida y te mostrará el mejor camino. Desde el principio, Dios estableció un orden para la familia y para cada persona. Cada etapa tiene su propósito. Cuando nos aferramos al pasado, corremos el riesgo de resistir la voluntad de Dios. Muchos padres creen que la vejez debe vivirse en función de los hijos, siempre cerca, participando en el día a día, como antes. Pero la palabra muestra que cada generación tiene su propio camino, su llamado y su misión. En Génesis, capítulo 2, versículo 24, está escrito: «Por eso el hombre deja a su padre y a su madre, y se une a su mujer, y los dos son una sola carne». Eso no solo se refiere al matrimonio, sino a la separación saludable que Dios planeó. Los hijos no fueron creados para quedarse pegados a los padres, sino para seguir su propio camino. Cuando los padres insisten en estar demasiado cerca, puede surgir una dependencia emocional que dificulta ese proceso. Criar hijos es una tarea temporal, una responsabilidad que Dios nos da, pero no es para siempre. Los hijos crecen, se vuelven adultos y necesitan decidir solos, sin sentir que están siendo vigilados o controlados. Si el amor se convierte en necesidad constante de cercanía, deja de ser amor y se vuelve una atadura que encadena a padres e hijos.
El plan de Dios para cada uno no se basa en la presencia física de la familia, sino en relaciones sanas que no dependan de la distancia. La Biblia muestra que Dios llama a cada uno a recorrer su propio camino. Moisés, por ejemplo, fue criado en Egipto, pero tuvo que alejarse de su familia adoptiva para descubrir su verdadero llamado. José fue vendido y llevado lejos para que el plan de Dios se cumpliera. En ambos casos, la distancia fue una oportunidad, no un castigo. Para Moisés, alejarse de Egipto no significó dejar de amar a su pueblo, sino que fue necesario para convertirse en líder. José entendió años después que la distancia formaba parte del propósito, como dice en Génesis, capítulo 50, versículo 20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien. Dios permite que padres e hijos tomen caminos distintos, porque su voluntad no se basa en la comodidad, sino en el crecimiento de cada uno. Aferrarse demasiado a los hijos puede obstaculizar el plan de Dios. Cuando los padres quieren vivir cerca de los hijos solo por miedo a la soledad, terminan siendo una carga para quienes aman. No es que los lazos familiares deban romperse, sino que deben evolucionar hacia algo más equilibrado. La Biblia enseña que el amor no busca solo el propio bien, sino el bien del otro. En 1 Corintios, capítulo 13, versículos 4 y 5, el amor es paciente y bondadoso, no busca sus propios intereses. Amar a los hijos es permitirles vivir su vida sin sentir que tienen obligaciones que no les corresponden. Cuando los hijos forman su familia, crean nuevas rutinas, prioridades y compromisos. Un padre o madre que insiste en estar siempre presente puede acabar estorbando. Aunque no sea la intención, Dios les dio una nueva responsabilidad. Cuando Jesús comenzó su ministerio, dejó claro que su misión estaba antes que cualquier relación familiar. Cuando María y sus hermanos lo buscaron, él respondió en Mateo capítulo 12, versículo 48. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos dijo, porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Jesús no despreciaba a su familia, sino que enseñó que el verdadero vínculo no depende de estar cerca o tener lazos de sangre, sino del plan de Dios. Lo más importante es hacer la voluntad de Dios y no aferrarse a estructuras familiares que pueden volverse una carga. Si hasta Jesús dijo que su llamado era más importante que el vínculo familiar, ¿por qué creemos que solamente seremos felices cerca de los hijos? El problema no es querer estar cerca, sino pensar que eso es indispensable para tener paz y estabilidad. Algunos toman decisiones basadas en la nostalgia, el miedo al futuro o la esperanza de protección al vivir cerca de los hijos. Pero Dios no quiere que vivamos con miedo, sino con fe. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Quien confía en Dios no necesita buscar seguridad en las personas, porque sabe que solo Él es nuestro refugio. La Biblia enseña que cada etapa de la vida tiene su propósito. En el Antiguo Testamento, los ancianos eran vistos como ejemplo de sabiduría, guías espirituales que enseñaban a los jóvenes. No dependían de los hijos, sino que eran respetados en la comunidad. Job, capítulo 12, versículo 12 dice, en los ancianos está la sabiduría, y en los largos años, la inteligencia. La vejez no es una espera pasiva, sino una oportunidad para seguir siendo útil. Quienes solo quieren estar cerca de los hijos pueden perder de vista todo lo que Dios aún quiere hacer a través de ellos. No dejemos que el miedo a estar lejos de los hijos decida nuestro futuro. Dios es el mismo en cada etapa. En Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Eso significa que Dios no depende de dónde estamos o de quienes nos rodean para cuidarnos.
Quien anda con Dios nunca está solo. Jesús dijo a sus discípulos en Mateo 28:20, «Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Esa promesa muestra que no es la compañía de los hijos la que garantiza nuestra seguridad, sino la presencia de Dios. Él es quien sostiene, provee y fortalece. Si Él planeó cada etapa de la vida, ya pensó en lo que cada uno necesita para vivirla de la mejor manera. Confiar en Dios es soltar el control y aceptar que sus planes siempre son mejores. Vivir cerca de los hijos no garantiza felicidad, pero confiar en Dios sí. Cuando la fe ocupa el lugar del miedo, la paz de Dios llena el corazón. En Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nuestra seguridad no está en los lazos humanos, sino en la presencia constante de Dios en cada etapa. Estar físicamente cerca no siempre significa unión verdadera. Muchos piensan que al vivir cerca de los hijos la relación será más fuerte, tendrán más tiempo juntos y un vínculo más profundo. Pero, en la práctica, la cercanía puede traer conflictos, malentendidos y hasta una soledad mayor que la distancia. La verdadera comunión no depende del espacio, sino de la disposición del corazón. La Biblia muestra que el amor y la unidad no tienen que ver con la geografía, sino con el propósito de Dios en cada relación. Dios hizo la familia para reflejar su amor, pero también para que cada uno siga su camino confiando en Él, sin depender todo el tiempo unos de otros. En Nino. El Salmo 68, versículo 6 dice, «Dios da hogar a los solitarios, libera a los cautivos para prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca». Eso muestra que Dios no nos deja solos, sino que nos da las relaciones correctas en cada etapa. No es la presencia de los hijos lo que trae plenitud, sino la seguridad de estar en el lugar correcto, según el plan de Dios. Pensar que el amor se mide por la cercanía puede traer expectativas falsas. Algunos padres, por estar físicamente presentes, esperan atención, cariño y compañía, pero a veces eso no se transforma en una mejor relación. Vivir cerca puede traer conflictos, falta de privacidad y hasta desgastar la convivencia. Jesús enseñó que lo más importante no es la cercanía física, sino hacer la voluntad de Dios. En Lucas 8:21, cuando le dijeron que su madre y sus hermanos estaban afuera, respondió, «Mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen». El plan de Dios para la familia es crecimiento y madurez, no apego al pasado. Dios permite que padres e hijos tomen caminos diferentes para que todos puedan cumplir su llamado sin obstáculos. Cuando los padres insisten en estar cerca de los hijos para mantener la unión a cualquier precio, pueden impedir el proceso natural de independencia. En muchos casos, la distancia ayuda a fortalecer la relación, porque cada uno valora más el tiempo juntos. Jesús mostró que el amor no se limita a la presencia física. Después de resucitar, no se quedó junto a los discípulos, sino que los envió por el mundo. En Mateo 28, 19 al 20, «Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo». Su presencia no dependía del lugar, sino de una conexión espiritual verdadera. Cuando la cercanía es forzada, surgen tensiones. Los hijos, al formar su familia, necesitan espacio y autonomía. Padres que quieren participar demasiado en el día a día de los hijos, enfrentan la realidad de que ellos tienen otras prioridades. Eso puede causar decepción y frustración, dañando la relación. Vivir juntos no es sinónimo de amor. A veces, la distancia preserva el respeto y el cariño, mientras que la convivencia constante puede apagar el afecto. La Biblia muestra que incluso grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que alejarse para que se cumpliera el plan de Dios. Abraham salió de su tierra y familia por fe. Moisés se apartó de Egipto para ser preparado. Pablo viajó de ciudad en ciudad
entendiendo que su misión no dependía de un grupo fijo, sino de la voluntad de Dios. En todos estos casos, la distancia no debilitó los lazos, sino que ayudó a cada uno a cumplir el llamado de Dios sin apegos que limitaran su propósito. El verdadero amor no exige presencia constante. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 5, leemos que el amor no busca lo suyo, es decir, no exige para sí lo que considera mejor, sino que piensa en el otro. Amar a los hijos es dejarlos construir su camino sin imponer la cercanía como prueba de afecto. Y los hijos que aman a sus padres no necesitan tenerlos cerca para demostrarlo, sino que pueden honrarlos y cuidarlos sin dependencia excesiva. El miedo a la soledad hace que muchos padres quieran vivir cerca de los hijos. Pero la verdadera compañía no siempre está con quien está al lado, sino con quien está en el corazón. La Biblia recuerda que Dios suple todas las necesidades, incluso las relaciones importantes en cualquier etapa. Isaías 41, 10. No temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra. La sociedad dice que en la vejez debemos depender de los hijos, pero eso no es bíblico. La palabra muestra que cada uno tiene un propósito más allá de la familia cercana. En Tito, capítulo 2, versículos 3 al 5, los ancianos son llamados a ser ejemplo y mentores para los jóvenes, transmitiendo sabiduría y consejo. Eso muestra que la vejez no es un tiempo de espera, sino una etapa productiva en el reino de Dios. Quien usa este tiempo para servir, enseñar y compartir experiencias, encuentra un sentido mayor que solo estar cerca de los hijos. Querer estar. Cerca de la familia es normal, pero cuando eso define quiénes somos y nuestra estabilidad, puede ser un obstáculo para el crecimiento espiritual. Dios no nos llama a quedarnos pegados a lugares o personas, sino a confiar en su dirección en cada momento. Filipenses, capítulo 4, 7, dice: La paz de Dios, que supera todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El amor se muestra en la libertad, no en el control. La relación entre padres e hijos debe basarse en el respeto, la comprensión y la confianza de que Dios tiene un plan para cada uno. Estar cerca puede ser una bendición, pero no debe ser una obligación ni la condición de la felicidad. Dios es quien sostiene en la vejez, el refugio seguro que no depende de la presencia de los hijos, sino de su fidelidad eterna. La vejez no es el final, sino el comienzo de una nueva misión. Pasamos años enfocados en construir, educar, proveer. Cuando los hijos toman su rumbo, la casa que antes estaba llena de voces queda en silencio, y los días ya no tienen tantas tareas, surge la pregunta: ¿y ahora? Para muchos, la respuesta ha sido buscar seguridad en la cercanía de los hijos, pensando que la felicidad y el sentido de la vida están en vivir cerca de ellos. Pero la Biblia muestra que Dios tiene planes mayores. La vejez no es tiempo de esperar sentado, sino de seguir escuchando la voz de Dios y seguir su dirección. Abraham tenía 75 años cuando Dios le pidió que lo dejara todo. No era joven, ni estaba empezando su camino. Era una etapa en la que la mayoría pensaría en establecerse y disfrutar lo logrado. Aún así, Dios le dijo: «Deja tu tierra, tu familia y la casa de tu padre, y ve al lugar que yo te mostraré». Génesis 12, 1. La petición de Dios no era sobre comodidad. No, le dio a Abraham la opción de quedarse cerca de la familia para no sentirse solo, ni le prometió facilidades. Solo pidió confianza y obediencia. No dio detalles, solo una dirección. Si Dios llamó a Abraham en la vejez, le dio una misión, fuera de su zona de confort. Lo sacó del lugar conocido hacia lo incierto. ¿Por qué pensamos que nuestro propósito termina cuando envejecemos? Jesús nunca prometió una vida estática, pero siempre habló de transformación. En la Biblia, Dios siempre llama, guía y empuja hacia adelante. Nunca dice: «Ya basta,
Quédate ahí, no hay nada más para ti. Aún en la vejez, los planes de Dios continúan. Moisés tenía 80 años cuando Dios lo llamó para liberar a Israel. El libro de Éxodo, capítulo 7, enfatiza su edad para mostrar que nunca es tarde para servir. Caleb, con 85 años, dijo: «Estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió y pidió la tierra prometida». Esos hombres no usaron la edad como excusa para mirar atrás, sino como oportunidad de seguir buscando la voluntad de Dios. La idea de que la vejez es tiempo de retiro, dependencia y espera no viene de la Biblia. La verdadera estabilidad no está en vivir cerca de los hijos, sino en seguir el plan de Dios. Quien busca seguridad solo en la familia pierde la oportunidad de ver lo que Dios puede hacer nuevo. El valor de nuestra vida no depende de la edad, ni de la estructura familiar, sino de la disposición a escuchar la voz de Dios. Jesús dejó claro que el reino de Dios no sigue las reglas del mundo. En Mateo 16:24, si alguno quiere seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. No habló de comodidad, ni de quedarse quieto, ni de facilidad. Habló de renuncia, sacrificio y movimiento. La dependencia emocional de los hijos puede impedirnos oír a Dios. Cuando la prioridad es estar cerca de ellos, cuando la necesidad de seguridad en la familia supera la confianza en Dios, corremos el riesgo de perder oportunidades que Dios nos pone en el camino. Hay quienes sintieron el llamado de Dios para servir, ayudar en la comunidad, crecer espiritualmente, pero renunciaron por miedo a alejarse de la familia, por temor a la soledad o pensando que ya no eran útiles. Pero la Biblia no apoya esa idea. En Isaías 46, Dios promete: «Aún en la vejez yo seré el mismo, cuando tengan canas los sostendré. Yo lo hice, yo los llevaré, los sostendré y los salvaré». Si Dios es el mismo en todas las etapas, ¿por qué tantos creen que solo estarán bien cerca de los hijos? La historia del profeta Elías enseña sobre el llamado en todas las etapas de la vida. Después de ser usado por Dios, Elías se sintió cansado, sin propósito, perdido. Se escondió en una cueva, esperando una señal, pensando quizá que su tiempo había terminado, pero Dios no lo dejó allí. En Primera Reyes 19:9, Señor preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». No era una pregunta cualquiera, sino una invitación a reflexionar. ¿Por qué estaba ahí parado? ¿Por qué había renunciado? Elías pensó que ya no tenía nada que dar, pero Dios le mostró que aún había trabajo, que su historia no había terminado y que quedaba mucho por vivir. El miedo a la soledad llevó a muchos a tomar decisiones que los alejaron del verdadero propósito. Buscaron seguridad en la compañía de los hijos, en vez de buscar la presencia de Dios. Hicieron de la familia su identidad, cuando debieron tenerla en el llamado de Dios. Permitieron que el miedo guiara sus decisiones, cuando debieron caminar por fe. Filipenses 4:7 dice que la paz de Dios supera todo entendimiento y no depende de las circunstancias, ni de la compañía de los hijos, ni de las garantías del mundo. Dios nunca llamó a nadie a una vida estática. Cada etapa trae un nuevo desafío, una nueva oportunidad de crecer y servir. Quien entiende esto sabe que su valor no depende de los hijos, sino de Dios. Sabe que la compañía verdadera no está en la familia terrenal, sino en la relación con el Padre Celestial. El llamado no termina porque pasa el tiempo, sino que cada día es una oportunidad de seguir viviendo el propósito de Dios. La Biblia enseña claramente: Dios sigue hablando, llamando y enviando. El problema no es la edad, ni la distancia, ni los cambios. El problema es cuando cerramos el corazón a lo que Dios quiere hacer, cuando elegimos la comodidad en vez del desafío, cuando dejamos que el miedo nos controle y no la fe. La Biblia.
Está llena de ejemplos de personas llamadas por Dios cuando parecía que su tiempo ya había pasado. Pero Dios las usó de manera extraordinaria. Cada uno debe preguntarse si está aferrado a la idea de que solo puede ser feliz cerca de los hijos o si está dispuesto a escuchar y responder al llamado de Dios sin importar a dónde lo lleve. Dios siempre tiene planes y propósitos, y el sacrificio y el movimiento forman parte de eso. Depender emocionalmente de los hijos puede impedirnos escuchar a Dios. Cuando estar cerca de ellos se vuelve prioridad, y la búsqueda de seguridad en la familia supera la fe, podemos perder oportunidades que Dios ofrece. Muchos han sentido el llamado a servir, crecer espiritualmente o ayudar. Pero han renunciado, por miedo a alejarse de los hijos o quedarse solos, pensando que su tiempo útil terminó. Pero la Biblia no dice eso. En Isaías 46:4, Dios promete: «Aún en la vejez yo seré el mismo, cuando tengan canas los sostendré. Yo lo hice, yo los llevaré, los sostendré y los salvaré». Si Dios es el mismo en todas las etapas, ¿por qué tantos creen que solo estarán seguros cerca de los hijos? La historia de Elías muestra cómo el llamado de Dios existe a cualquier edad. Después de ser usado por Dios, Elías quedó cansado, sin rumbo, y se escondió, pensando quizá que todo había terminado. Pero Dios no lo dejó ahí. En Primera Reyes 19:9, preguntó: «¿Qué haces aquí, Elías?». Fue una invitación a pensar. ¿Por qué estaba parado? ¿Por qué renunció? Elías creyó que ya no tenía nada que ofrecer, pero Dios le mostró que aún había mucho por hacer, que su historia no había terminado. El miedo a la soledad llevó a muchos a tomar decisiones que los alejaron de su verdadera misión. Buscaron seguridad en la compañía de los hijos, en lugar de buscarla en Dios. Hicieron de la familia su base, cuando debían confiar en que Dios sigue teniendo planes. Dejaron que el miedo los guiara, cuando la fe debía ser su camino. En Filipenses 4:7, aprendemos que la paz de Dios va mucho más allá de lo que podemos entender, y no depende de quién está a nuestro lado. Dios nunca llamó a nadie a una vida detenida. Cada etapa trae un nuevo desafío, nueva oportunidad de crecer y servir. Quien entiende esto sabe que su valor no está en estar cerca de los hijos, sino en acercarse a Dios. Sabe que la verdadera compañía no depende de la familia, sino de la relación con el Padre del cielo. El llamado no termina cuando pasan los años, sino que cada día es una oportunidad de vivir el propósito de Dios. La Biblia deja claro: Dios sigue hablando, llamando, enviando. El problema no es la edad, ni la distancia, ni los cambios. El problema es cuando el corazón se cierra a lo que Dios quiere hacer, cuando elegimos la comodidad y no el desafío, dejando que el miedo nos controle, no la fe. En la Biblia, vemos muchos llamados cuando ya parecía tarde, pero Dios usó a esas personas de manera extraordinaria. Cada uno debe preguntarse: ¿estoy atado a la idea de que solo seré feliz cerca de los hijos? ¿O estoy listo para escuchar la voz de Dios y responder a su llamado, sea donde sea? Dios tiene planes y propósitos, y los padres no siempre pueden dedicar a los hijos el tiempo esperado. Esas situaciones pueden hacer que los padres se sientan fuera de lugar o ignorados, generando heridas difíciles de sanar. Dios llama a cada uno a encontrar sentido y satisfacción en Él, no en los lazos humanos. Isaías 26:3 dice: «Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo propósito está firme en ti, porque confía en ti». Eso significa que la verdadera paz y plenitud no dependen de la presencia de los hijos, sino de una relación profunda con Dios. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el rencor, porque entendemos que el amor no se mide por el tiempo juntos, sino por la calidad de la relación. El peligro del rencor no solo afecta a padres e hijos, sino que puede endurecer el corazón y alejarnos de Dios. La amargura es un veneno que contamina todo. Hebreos 12:15 advierte:
Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios y de que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas, contaminando a muchos. Si el rencor se apodera, la relación con los hijos, con otros y con Dios se deteriora. Quien se siente herido por expectativas frustradas puede volverse crítico, distante, encerrarse en su dolor, incapaz de disfrutar la vida que Dios aún ofrece. El perdón evita que el rencor crezca. Jesús enseñó que perdonar es una decisión que libera tanto al que perdona como al que es perdonado. En Mateo 6, 14 y 15, porque si perdonan a los demás sus ofensas, el Padre Celestial también los perdonará a ustedes. Pero, si no perdonan, tampoco su Padre los perdonará. Perdonar no es fingir que nada pasó, sino elegir no dejar que las heridas determinen tu vida. Para evitar el rencor en la vejez, hay que soltar expectativas y vivir agradecidos por lo que Dios ya dio, en lugar de enfocarse en lo que parece faltar. Las relaciones familiares deben basarse en el amor, no en obligaciones. Los hijos no tienen que ser el centro de la vida de los padres, y los padres no deben ser una carga para los hijos. Cada uno tiene su llamado, su camino, su propósito en Dios. Cuando entendemos que la distancia no define la profundidad de la relación, vivimos con más libertad y confianza en que el amor está, en el respeto, el apoyo y la oración. Dios quiere que la vejez sea un tiempo de alegría, no de frustración. El Salmo 92, 12 al 14, promete: el justo florecerá como la palmera, aún en la vejez dará fruto, estará fuerte y lleno de vida. Quien pone su esperanza en Dios, no en la atención de los hijos, puede vivir esta etapa con alegría y propósito. El secreto es entender que la seguridad real no viene de quien está a nuestro lado, sino de la certeza de que Dios cuida de todo lo necesario para vivir en paz y gratitud. Cuando el corazón está en el lugar correcto, no hay espacio para el rencor, solo para la alegría de saber que cada etapa de la vida tiene un propósito, y que Dios siempre tiene planes para quienes confían en Él. La verdadera seguridad en la vejez no viene de la cercanía con los hijos, sino de la confianza en Dios. La idea de que el bienestar depende de la familia es humana y no refleja el plan de Dios. La Biblia nunca muestra la vejez como un tiempo de total dependencia de los hijos, sino como una época para experimentar la fidelidad de Dios de manera más intensa. Confiar en Dios es el mejor ejemplo que podemos dejar, pues eso quita a los hijos un peso que no les corresponde y garantiza una vida llena de sentido hasta el final. El libro de los Salmos afirma que Dios cuida de los justos aún en la vejez. En el Salmo 37, 25, David dice: «Fui joven, ahora soy viejo, pero nunca he visto al justo desamparado, ni a sus hijos mendigando pan». Esa es una promesa de que Dios nunca abandona a quien confía en Él. Aún así, muchos temen el futuro, la soledad, la falta de recursos o perder su lugar en la vida de los hijos. En esos momentos, la fe debe ser más fuerte que el miedo. La dependencia emocional y la ansiedad solo traen angustia, pero quien aprende a depender de Dios encuentra paz en cualquier situación. Jesús enseñó que preocuparse por el futuro no sirve, en Mateo 6, 31 al 34. Así que no se preocupen diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Porque el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todo eso. Busquen primero el reino de Dios, y lo demás vendrá por añadidura. Queda claro que Dios es quien cuida, provee y piensa en cada detalle. Cuando confiamos en Él, no necesitamos depender de la seguridad que puedan dar los hijos, porque la verdadera estabilidad viene de Él. La historia de los patriarcas y profetas muestra que confiar en Dios no tiene edad. Abraham, Moisés, Caleb y otros siguieron caminando por fe, incluso cuando el mundo ya los consideraba viejos. Moisés tenía 80 años cuando fue llamado. Caleb, con 85, pidió la tierra prometida. La edad nunca fue un obstáculo para quienes entendían que la vida depende de la fidelidad de Dios, no de las circunstancias. Si creemos que solo seremos felices cerca de los hijos,
perdemos la oportunidad de vivir lo que Dios aún tiene. El miedo a la soledad hace que muchos tomen decisiones apresuradas, aferrándose a los hijos en vez de buscar la dirección de Dios. Pero la soledad no es el destino de quien confía en Él. En Isaías 41:10, Dios promete: no temas porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré y te sostendré con mi diestra. Eso muestra que la compañía verdadera no depende de la presencia física, sino de la certeza de que Dios siempre está al lado. La vida cristiana no se trata de controlar o buscar seguridad en otros, sino de confiar todo a Dios. Cuando los hijos sienten que los padres han puesto toda su felicidad en ellos, se sienten presionados, aunque los amen mucho. La mejor forma de bendecir a la familia es dejar un legado de fe y confianza en Dios, no exigiendo atención constante. En Deuteronomio 6:6 y 7, Dios ordena que sus enseñanzas se transmitan a los hijos. Que estas palabras estén en tu corazón. Enséñalas a tus hijos. Háblales de ellas en tu casa, al andar por el camino, al acostarte y al levantarte. El objetivo entre padres e hijos no es la dependencia, sino transmitir fe, mostrando que confiar en Dios es el mejor. Ejemplo, creer que estar cerca de los hijos es sinónimo de felicidad hace que muchos pierdan oportunidades. En vez de servir, enseñar y seguir creciendo espiritualmente, terminan atrapados en una estructura familiar que ya cambió. Pero Dios no quiere que nos estanqueemos. Cada etapa tiene su propósito, incluso la vejez. En Tito 2:3, Pablo dice que los ancianos deben ser ejemplo y guía de los jóvenes. Que los mayores sean sobrios, respetables, sensatos, firmes en la fe, el amor y la paciencia. Que las mujeres mayores sean reverentes y maestras del bien. Ese es el verdadero papel de quien llegó a la vejez. Ser luz, apoyo y ejemplo, no vivir en función de los hijos. La dependencia emocional puede ser una barrera para una vida libre. Jesús enseñó que los discípulos no deben basar su vida solo en los lazos familiares, sino en Dios. En Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. No es un llamado a la indiferencia, sino a poner a Dios primero. Cuando Él está en el centro, el amor a los hijos es libre, no una carga. La vida de fe es siempre un llamado a confiar en que Dios es suficiente. Quien aprende esto, nota que la felicidad no depende de los hijos, sino de la certeza de que Dios cuida de todo. El legado más importante es el ejemplo de una vida segura en Dios. En 2 Timoteo 1:5, Pablo habla de la fe de Loida y Eunice, abuela y madre de Timoteo, como ejemplo en su vida espiritual. No fue la presencia física lo que marcó a Timoteo, sino la fe que demostraron. Cada día es una oportunidad para crecer, confiar y vivir con propósito. La vejez no es tiempo de esperar, sino de vivir nuevas experiencias con Dios. Quien entiende eso vive en paz, sin necesitar estar pegado a los hijos, sino disfrutando cada momento con gratitud, sabiendo que Dios cuida de todo. Filipenses 4:19 dice: Mi Dios proveerá a todas sus necesidades, según sus riquezas en Cristo Jesús. Esa promesa basta para vivir sin miedo, sabiendo que nada faltará. Confiar en Dios es el mayor legado que se puede dejar, pues muestra que la seguridad no depende de otros, sino de su fidelidad. Quien hace esto disfruta cada etapa, sin temor ni angustia, sin poner la felicidad en manos de nadie. La paz que Dios da no necesita garantías humanas, porque viene de la certeza de que Él nunca falla. La vejez es tiempo de revelación. No es solo resultado de los años, sino parte del plan de Dios. No es época de espera o dependencia, sino una oportunidad de descubrir nuevas verdades,
vivir con más profundidad y experimentar aún más la fidelidad de Dios. Aún así, muchos llegan a esta etapa pensando que solo la presencia de los hijos trae estabilidad y sentido, cuando en realidad este momento puede ser de gran riqueza espiritual si tenemos la visión correcta. En la juventud buscamos logros, metas, raíces. En la vejez cambian las prioridades. Dios permite que esta etapa sea distinta, no porque haya menos por hacer, sino porque el llamado es otro. Si el foco está solo en mantener a la familia cerca, perdemos la oportunidad de ver lo que Dios quiere hacer. La Biblia nunca presenta la vejez como tiempo de dependencia extrema de los hijos, sino como una etapa de sabiduría, respeto y nuevos llamados. Es cuando la relación con Dios se hace más profunda, porque hay menos distracciones y se oye mejor su voz. La idea de que los hijos deben ser responsables de la felicidad de los padres es humana, no bíblica. En cada etapa, Dios provee lo que se necesita. Él abre puertas y cuida de quienes confían en Él. El deseo de estar cerca de los hijos muchas veces viene del miedo a la soledad, pero depender de ellos puede impedirte descubrir lo que Dios tiene para esta fase final de la vida. Cuando el corazón se suelta de la necesidad de estar siempre cerca de la familia y aprende a confiar en Dios, se abre un mundo nuevo. Uno de los mayores engaños de la vejez es pensar que ya no hay nada que aprender. Pero es en esta etapa donde Dios enseña las lecciones más profundas: paciencia, gratitud, confiar completamente, saber soltar lo que ya no importa y valorar lo verdaderamente esencial. Solo en la vejez podemos entender eso de verdad. De jóvenes queremos conquistar, de adultos consolidar. Pero en la vejez el llamado es otro: transmitir, dejar ejemplo, vivir con sabiduría y prepararse para la eternidad. Muchos llegan a la vejez sintiéndose inútiles, creyendo que lo mejor ya pasó, que solo les queda observar la vida de los hijos. Pero Dios ve la vejez de otra manera. La llama tiempo de honra, de influencia y propósito. En la Biblia, los ancianos eran consejeros, guardianes de la sabiduría, líderes respetados. Ese es el plan de Dios. La vejez no es tiempo de esperar, sino de vivir una nueva etapa, donde la fuerza física puede disminuir, pero el espíritu se fortalece y la relación con Dios se profundiza. Vivir cerca de los hijos no es malo, pero puede ser un error si se vuelve la única solución, la única manera de buscar estabilidad o enfrentar la vejez. Dios no hizo la familia para que sea la base de la felicidad de otra generación. Los hijos tienen su misión, su propósito, su propio camino. Esperar que sean el centro de la vida de los padres solo crea frustración y peso para todos. Dios permite que, a veces, haya distancia física, no como castigo, sino como oportunidad de crecimiento. Cuando los hijos crecen y construyen su propia historia, cuando la vida toma rumbos diferentes, no es señal de falta de amor, sino de evolución. El amor real no depende de la cercanía, sino de la conexión espiritual, de las oraciones, del respeto por el camino de cada uno. Dios usa la distancia para enseñar nuevas formas de amar, para fortalecer la confianza en Él y para liberar a padres e hijos de expectativas equivocadas. La plenitud en la vejez no está en estar siempre rodeado de los hijos, sino en estar en el centro de la voluntad de Dios. Cada uno tiene un llamado que no termina con la edad. Incluso en la vejez, Dios sigue hablando, guiando, llamando. Tener a los hijos cerca puede ser bueno, pero no debe ser la principal fuente de seguridad. Cuando el corazón está firme en Dios, la paz permanece. Estén los hijos cerca o lejos. La estabilidad real no está en las relaciones humanas, sino en la confianza de que Dios tiene propósito hasta el último día. Los años no significan que el llamado terminó, sino que cambió de forma. El mundo ve la vejez como tiempo de parar. Dios la ve como época de expansión espiritual. Solo con experiencia se adquiere autoridad.
Solo con los años se gana sabiduría. Solo quien ha confiado siempre en Dios puede influir en otros de verdad. Tener a los hijos cerca no es el secreto de una vejez feliz. El secreto es descubrir cuál es la misión que Dios tiene para esta etapa y vivirla con el corazón abierto. El error no está en querer estar cerca de la familia, sino en hacer de eso la única fuente de alegría. La verdadera compañía nunca dependió de las personas, sino de Dios. Cuando Él llena el corazón, no hay sensación de abandono, ni miedo a la soledad, ni necesidad de controlar todo para sentirse seguro. El secreto de la paz en la vejez es confiar plenamente que Dios planeó cada etapa con amor. Lo más importante no es pensar que vivir cerca de los hijos es malo, sino entender que hacer de eso el centro de la vida puede impedirte vivir todo lo que Dios tiene preparado. Cuando la confianza está en Él, la vida tiene sentido. Estén los hijos cerca o lejos. Dios no hizo la vejez para ser tiempo de nostalgia, sino de profundidad, de revelaciones y de nuevas oportunidades. Quien elige vivir así, encuentra alegría cada día, sabiendo que el mejor regalo que puede dejar a los hijos no es su presencia constante, sino el ejemplo de alguien que confió en Dios hasta el final.